Muy buenas tardes, amigos oyentes y televidentes de Voz Perú TV. Los saluda el conductor Néstor Zúñiga Bustamante, aquí en el programa Educación y Ley en Acción. De verdad que hemos hecho un esfuerzo soberano en conseguir al invitado de hoy, nada menos que un experto, un especialista, diría yo hasta un erudito, como es el doctor Jorge Zúñiga Escalante, quien ha salido en todos los programas de televisión. También lo leemos en algunas páginas del comercio cuando es requerido para dar su opinión en los fucking check. Doctor Jorge Zúñiga, bienvenido al programa. Muchas gracias, Néstor. En principio agradecer la gentil invitación tuya, pero también del programa, de poder estar con ustedes a través de la señal de Voz Perú, para poder compartir alguna información que creo que puede ser de interés y que tiene que ver un poco con la política nacional y la coyuntura jurídica, ¿no? Sí, pues, vemos que no eres de ningún tinte político, ¿no? No. Yo soy un técnico, yo soy profesor, soy abogado, litigo, pero no tengo alguna orientación de mi predilección, ¿no?, en el marco de la política. No era una pregunta impertinente, pero de todas maneras para soslayar, ¿no?, ciertas, a veces dudas o perezas que pueden tener algunos cuentavientes o personas que preguntan, ¿no?, diciendo, no, él se va para la izquierda, para ella, pero no, en realidad es un técnico como él mismo se califica. Sí, en efecto, nosotros no tenemos ningún tipo de orientación política. Suyo te voy a tratar de Jorge, ¿no? Dejamos el aspecto del grado académico a un costadito, sí, claro que perfecto, sí. No hay problemas. Nos trae aquí tres bloques importantes, tres bloques que son el día a día, son la comidilla en el aspecto no solo político, sino también del Ministerio Público, del Poder Judicial, de los órganos de justicia, todos ellos que tienen que ver, unos jalan agua para su molino, otros también, muchos creen tener la razón. Pero en el caso de los cócteles, que es el primer bloque, como antecedente tenemos que desde el 2014, estos fiscales Lavajato, empieza, no el juicio, sino empieza la investigación a Keiko Fujimori. Y todo está en condicional, ¿no? Porque dice, Fuerza Popular habría justificado en actividades como los cócteles, que efectivamente hubo cócteles, hubo un pago como todos los partidos políticos hacen, y acá no hay una defensa ni a ultranza ni mediana sobre Fuerza Popular, porque también el conductor no tiene partido político, pero la Fiscalía de Lavajato habría aperturado una carpeta. Fiscal, por favor, corrígeme cuando esté un poco errado, ¿no?, por una recaudación de más de $1 millón mediante el pitufeo, y también aportes no registrados como de Dionisio Romero Pauletti en la campaña de 2011. En total son cerca de 17 millones en ambas campañas. Dime, doctor Zúñiga, dentro de los presuntos delitos, y quisiera uno por uno para que nos desmenuces y para que nos ilustres. El primero, vamos a dejar el lavado de tías para el último, ¿no? El primero es falsedad genérica. ¿Está dentro de las formas de la figura? Es posible, ¿no? Lo que pasa es que, en realidad, si bien es cierto, es ideal desmenuzar uno por uno, es importante también verlo el todo, ¿no? Okay. Lo que tú acabas de resumir es perfectamente lo que ocurrió. Probablemente el dato que es importante destacar en ello es que estos aportes no se hacen necesariamente bancarizados. Y es lo que genera las alertas. Dicen, oye, ¿por qué Dionisio Romero, por qué la gente entrega dinero en efectivo a una candidata presidencial y no hace como cualquier ciudadano de pie y lo deposita en un banco? Más aún si es dueño de un banco. ¿Por qué no saca del banco y lo transfiere del banco, ¿no? Pareciera una cosa que dice muy loca. Entonces el fiscal le dice, oye, no lo hace porque ese dinero viene de procedencia ilícita. Y esa procedencia ilícita, en teoría, es la caja 2 de Odebrecht. Hay un hecho que todavía no está aprobado. Okay. Pero ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es la razón de ser? Y es un poco lo que se discute desde el caso Yantumala, el caso Keiko Fujimori y en el caso Viera. Se discute que la razón por la que el dinero no se bancariza o por la que se entrega de manera soterrada, oculta, es porque es un aporte a una campaña política y ninguna de estas personas quería ser involucrado con algún candidato político, porque, como diríamos, apostaban hasta 2 o 3 candidatos. Y siempre había esto, ¿no? Y siempre había esto. Entonces, lo que pretendían es que el otro candidato no se entere que yo le estoy dando dinero, más o menos, a todos los candidatos.
Y entonces en el marco de eso se mantenía en el marco de la informal. Y es por eso que hace unos años atrás, cuando se cree el delito de financiamiento ilícito de partidos políticos, dicen, en realidad lo que hay aquí es un financiamiento ilícito de partidos políticos. Pero como es una norma penal que aparece después, no se puede aplicar retroactivamente y por ende no habría lavado de activos. ¿Aparece en agosto 2018, 2019? Correcto. De 2010 y, claro, por supuesto, 2018, aparece en el 2018 y en efecto dicen, oye, esta es una norma posterior a los hechos, por lo cual no podría ser aplicable retroactivamente, porque lo que hay es que en verdad esos aportes de campaña no se declararon al jurado. Entonces la fiscal le dice, oye, no declaras al jurado, no bancarizas, y haces aparecer el famoso pitufeo. O sea, tú agarras y este millón lo divides en partes pequeñas y generas falsos aportantes. Entonces tú haces eso porque ese dinero es ilícito. Esa es la hipótesis fiscal. Keiko y todo el resto dicen, no, esto no es que sea un pitufeo y que sea lavado de activos. Lo que pasa es que son aportes de campaña, que no queríamos que nadie se entere que esto venía de A o de B o de C. Y eso es un poco la discusión. La Corte Suprema tuvo la oportunidad de pronunciarse porque una situación similar, probablemente sin tanta información mediática, sin tanta prestar atención, es el caso Yantumala. Y en el caso Yantumala él planteó una excepción de improcedencia de acción que llegó hasta la Corte Suprema, y es justamente para discutir si es que estos hechos son o no son un supuesto de aportes irregulares en campañas políticas. Todavía no entramos al delito fuente, ¿no? Exactamente. No entramos en eso. Entonces le dijeron, porque le dijeron, si tú, juez, me dices que esto es un delito de financiamiento ilícito de partidos políticos, entonces inmediatamente me tienes que archivar el caso porque ese delito no existía. Y en ese entonces la Corte Suprema le dijo, ¿sabes qué? Eso no lo puedo resolver yo, mejor resolver en juicio. Y entonces esa misma regla se ha aplicado al caso Fujimori y estamos en juicio y se discutiría en juicio si estamos o no. Porque claro, cuando tú haces referencia al delito fuente, nosotros mencionábamos que hay una serie de indicios, pero claro, para que esto sea lavado de activos, tiene que ser este dinero de procedencia ilícita. Pero claro, obviamente nadie dice este dinero viene de narcotráfico, de la trata, de drogas. Entonces, esto se construye a partir de indicios. Entonces, ¿cuáles son los indicios de ellos? Es que Odebrecht en Brasil ha reconocido que pagaba coimas para obtener beneficios a través de obras. Y ese dinero que obtenían como consecuencia de estos corruptos entraba en algo que era caja 2. Y entonces dice, ese dinero de la caja 2 fue el que se utilizó para la campaña. Ese de la división desestructurada, y el codinome, ¿cierto? Así es, exacto. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que para que sea delito, no basta que me entreguen dinero sucio, sino que yo tengo que saber que es dinero sucio, y ese dinero sucio regrese a la otra parte, porque esa es la parte lavada. O sea, me das para aparentar que es un aporte de campaña, y yo te lo devuelvo a ti, para que le puedas dar una suerte de legalidad a este dinero. Pero eso nunca ocurre. Como un blanqueo. Exacto, en realidad es un aporte. O sea, yo te doy la plata y no me la estás devolviendo. Entonces, no, sí se las devolvían y la devolvían a través de pagos, por ejemplo, en publicidad, en medios y otras cosas. Y eso es un poco lo que se discute en el caso Fujimori. O sea, ahora, eso, para llegar a eso, obviamente dicen, oye, hay falsificación o hay falsa declaración en procedimiento administrativo o hay falsedad material porque ustedes han declarado una cantidad de aportes y esos aportes no los has declarado. Perfecto. Entonces, sobre eso se ha construido un poco el caso Fujimori. Un caso que tiene mucho más de 1000 testigos, ¿no? Ese es uno de los principales cuestionamientos que tiene. Tiene más de 2000 testigos, tiene testigos, sin contar las documentales, tiene más de 3000 carpetas. O sea, es un proceso que se ha vuelto inmanejable. Hoy por hoy, a partir de ese caso, ha sido, digamos, el ensayo para evitar que se repita. Ha justificado cerca de 6 acuerdos plenarios por parte de la Corte Suprema. La Corte Nacional ha generado otros. ¿Un acuerdo plenario qué es? Un acuerdo plenario, por ejemplo, que establece cómo debe funcionar la etapa intermedia. O sea, previo al juicio... Había 6 entonces, 6, como se dice... Todos los errores de esto generaron un acuerdo plenario. Determinación de pena, etapa intermedia, sobreseimiento. ¿Qué cosa tiene que hacer el juez? Porque claro, la ley, en el caso de la etapa de control de acusación, que es la etapa intermedia, da reglas muy generales. Y se establece que es una suerte de etapa de saneamiento procesal. Y claro, depende mucho del juez permeabilizar o abrir la puerta a 2000 testigos y generar un debate que puede tardar 2 años, como ha durado la etapa intermedia, o devolver una acusación 30 veces, como fue el caso de Domingo Pérez. Entonces, a partir de esa experiencia o mala experiencia, se emitió un acuerdo plenario el 3 de 2023, y ese acuerdo plenario lo que hace es decirle, señor juez, oye, no puede devolver 21 veces. O sea, a lo mucho devuélvele una vez, no puedes devolver más. Oye, no puedes admitir todos los medios de prueba. O sea, no sea riguroso con la extemporaneidad de los medios de prueba y el momento de su presentación. Entonces, digamos que el caso Keiko Fujimori, una vez más, se convierte en un caso emblemático en tanto que genera un precedente importante para la administración de justicia.
digamos que es un caso que enriquece las facultades de Derecho de los estudiantes. Por supuesto, ¿no? Y esto que todavía hay en camino situaciones o incidencias como lo que ha pasado con el doctor Arsenio Guardia, ¿no? El doctor Arsenio Guardia presentó un habeas corpus, lo excluyeron del proceso porque declararon la nulidad por no ser imparcial, y en cola hay otros habeas corpus planteados por Keiko Fujimori. O sea, Keiko Fujimori podría seguir teniendo la suerte, o en todo caso, seguirle la suerte a Arsenio Guardia y ser excluida también del proceso penal. Él lo presentó al TC. Ya lo presentó al TC, ya lo presentó, ya ha ocurrido todo el proceso, primera, segunda instancia, está en el TC y entiendo que está pendiente de que se evalúe, se vote y demás. Oh, sí, pues, Arsenio era uno de los recalcitrantes, pero como quien dice, crea jurisprudencia para que otros casos también sigan la misma suerte de archivamiento. Además que era un hecho palpable, ¿no? En el caso de Arsenio Guardia, él era abogado de Keiko Fujimori, y se le imputa inicialmente obstrucción a la justicia y le hace un allanamiento. Cuando allanan sus oficinas, él da las facilidades, quiere ingresar al área de contabilidad y él le dice: señor fiscal, por un si acaso usted no tiene resolución judicial para entrar al área de contabilidad, sin embargo, en mi ánimo de colaboración, yo lo voy a dejar entrar y que le entreguen lo que usted necesita. Entra, ingresa, revisa, sale a medios de comunicación Domingo Pérez y dice: señores, está colaborando con la justicia, no hemos encontrado nada, hay un acta que dice no hay nada. Sin embargo, luego lo procesa por obstrucción a la justicia. Y dice: ustedes han tenido abogados para preparar a los testigos de Keiko Fujimori para que finalmente éstas no brinden información. Y así como ingresaron a estas oficinas con la venia, ¿no?, del doctor Arsenio Oré, cuando ingresaron al local de Fuerza Popular, ¿o en qué sitio han hallado algo que realmente se diga, caray, estamos por buen camino? Que diga el fiscal. De momento no se conoce, ¿no? O sea, ahora claro, hay también que entender que el proceso penal durante la investigación es reservado, por lo que incluso los hallazgos que se pudieran hacer no necesariamente, y es más, no debería conocerse, porque el proceso es reservado. Ahora claro, lamentablemente hay una mala praxis de filtración de documentos que hace que fácilmente haya un allanamiento y lo primero que sale es la foto del allanado, ¿no? En pijama, una cosa de estas. Pero digamos, esa es una mala práctica y además es una práctica ilegal, ¿no? Porque el ordenamiento jurídico no lo habilita. Ok, perfecto. ¿Y hay más de 16 colaboradores eficaces? ¿Han crecido? Entiendo que hay un número de colaboradores eficaces, pero claro, la lógica es un poco, bueno, si no puedes lidiar contra toda esta maquinaria judicial, no es muy difícil conseguir colaboradores eficaces en ese marco, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver en qué medida ese aporte puede generar, porque además recordemos que en este momento hay una crisis de apoyo de colaboración internacional, en tanto que el juez brasileño ha decretado la nulidad de toda la información obtenida como consecuencia de los procesos de colaboración eficaz en el caso de Odebrecht en Brasil. Ese de Sergio Moro. Exactamente, que es finalmente Tafoli, el juez Tafoli. Y entonces este juez, además, al declarar la nulidad de estas, obviamente todas aquellas que tengan vinculación con el caso peruano también van a tener que ser anuladas, ¿no? Entonces la situación respecto a este caso en concreto va a todavía dar mucho que hablar seguramente en los próximos meses. La situación que en un inicio estos dos fiscales, ¿no?, se les veía como los adalides de la justicia, los espadachines de la democracia, que seguramente han tenido un inicio bastante exitoso mediáticamente, pero poco a poco se les está cayendo el caso, ¿no? Son tantos años y no hay un producto. Si bien es cierto, como tú mismo has manifestado, es emblemático, pero han empezado, por ejemplo, con ese pitufeo donde mucha gente dice que no firmó y aportó. ¿Ese es un delito menor o ya prescribió? En realidad, o sea, podríamos, si estamos en el supuesto de que la hipótesis fiscal fuera cierta, o sea, sí podríamos hablar de que es un supuesto de lavado de activos, pero requeriríamos acreditar el delito fuente, que es el que aún todavía está más gaseoso, ¿no? O sea, en realidad, hoy justo revisaba en horas de la mañana una entrevista que le hicieron al doctor Chávez Cotrina, que es el fiscal superior coordinador de las fiscalías especializadas en crimen organizado. Tu tocayo. Exactamente. Y él se pronunciaba justamente sobre la modificación a la ley de crimen. Pero ¿qué era lo importante? Más allá de los comentarios que hacía la ley de crimen. Y decía: hacemos un mea culpa de que hay muchos casos de crimen organizado que nosotros como fiscalía hemos impulsado, pero que no eran crimen organizado. Entonces, el caso Keiko Fujimori yo creo que es uno de esos tantos casos que se les ha pueto etiqueta de crimen organizado, cuando no es un caso de crimen organizado. O sea, puede haber algún delito, sí, pero no es un caso de crimen organizado. Puede haber otros en justicia, ¿no? Puede haber ese u otro. Exacto. Ahora, lo que pasa es que
probablemente lo que pocas personas sepan es que la etiqueta de crimen organizado tuvo tal impacto en nuestro país que generó una modificación en el Código Procesal Penal y habilitó que sea un tipo de proceso. Mientras que teníamos los procesos simples, los procesos complejos, ahora teníamos procesos de crimen. ¿Y cuál es la particularidad del proceso por crimen? Mientras que un proceso simple tenía un plazo máximo de 180 días, un proceso por crimen tenía un plazo máximo de 3 años. Ya. Entonces, un fiscal sobrecargado, con mucho trabajo, o sea, si tenía un caso que le parecía muy complicado y que podría haber sido calificado como complejo, obviamente, entre tener los 9 meses que me habilitaba el plazo complejo, me iba por el plazo de los 3 años. Y entonces, a partir de eso, comienzo a distribuir a diestra y siniestra crimen organizado. Entonces, a partir de eso, todo es crimen. Entonces, como yo necesito determinados presupuestos, fuerzo un poco la figura y digo, esto es crimen, esto es crimen, esto es crimen, y en la práctica, no necesariamente es crimen. El ciudadano de a pie que está sometido al proceso de crimen tiene que asumir 3 años de investigación preliminar, 3 años de investigación preparatoria, una prórroga de 3 más. Eso sí estaba escrito, por eso no hay sanción contra ellos. Claro, por eso, justamente... O sea, nadie le puede decir, bueno, porque tú mandas de 180 días a 3 años, te sanciono. No, está dentro de sus facultades. Exactamente, porque está dentro de sus facultades. Ese es quizá uno de los problemas que ha justificado la modificación que hoy se cuestiona, por ejemplo, ¿no? Dentro de los imputados está el Partido Fuerza Popular, ¿no? Está MBB, Bienes Raíces del ahora tiktokero Marvito. Correcto. ¿No? Sobre ellos, ¿existe algo contundente o está igual, todo se encuentra en un paraje así medio desconocido? Lo que pasa es que todavía estamos en ese paraje medio desconocido porque el proceso penal por regla es privado, es reservado para las partes y recién se convierte en público cuando empezamos juicio. Entonces, esta fase de juicio recién tiene hace pocos meses y de lo que se conoce pareciera... Sí, ¿no? Empezó en julio recién, ¿no? Exactamente. Pareciera que no hay mucha fuerza probatoria para acreditar lo que la Fiscalía está postulando, ¿no? ¿Un pronóstico? Yo creo que es un proceso que finalmente no va a ser una victoria para el Ministerio Público. Hay una alta probabilidad de que el proceso se termine frustrando, ni siquiera con una condena o una absolución, lamentablemente, pero que se retrotraiga a estadios procesales, como el caso de Arsenio Oreguardia, ¿no? Sí, pues se va a retrotraer, ¿no? Caray. Fraude en procedimiento administrativo. Bueno, el fraude en procedimiento administrativo justamente tiene que ver cuando en el marco de un proceso administrativo una declara una situación que no es verdadera. Entonces, claro, yo te mencionaba aquí que dentro de cualquier campaña política, agotada la campaña política, el partido político tiene la obligación de entregar una rendición de cuentas documentada respecto a los gastos utilizados en campaña. Claro. Entonces, claro, aquí estamos partiendo de que mis gastos son una suma y lo que yo he gastado es más. Entonces, sobre esa diferencia que yo he gastado y que no he declarado, se está planteando este tipo de delitos, ¿no? Se le ha demostrado a Keiko enriquecimiento ilícito, porque me parece muy astuta, ¿no? Vive en la casa de su tía, maneja un carro que no está a su nombre. Lo que pasa es que la acreditación del enriquecimiento ilícito parte de que hay alguna pericia, y por lo menos de lo que se conocen alegatos de apertura, se ha dicho que estas pericias evidencian que no hay desbalance patrimonial. Si no hay desbalance patrimonial, muy difícilmente podríamos hablar de algún supuesto de enriquecimiento ilícito, ¿no? Entonces, además que ella ha sido funcionaria por muy poco tiempo, porque recordemos que el delito de enriquecimiento ilícito se produce respecto a aquel funcionario servidor público que, teniendo la obligación de rendir o declarar sus ingresos, de ese match entre lo que él tiene por ingresos y los que realmente posee, tiene mayor. O sea, yo gano 1.000 soles mensuales y resulta que manejo un Lamborghini. Entonces dice, oye, ¿cómo compras un Lamborghini si tienes 1.000 soles mensuales de remuneración? O sea, ese desbalance justifica que te sea enriquecido porque hay algo irregular de por medio, ¿no? Claro. Cerrón, por ejemplo, ¿sí tiene desbalance? Cerrón, se discute eso, ¿no? Está siendo investigado por lavado de activos. Por las cuentas que tenían el BBVA, el BCP. Claro. Ahora, recordemos que Cerrón además tiene la condición de tesorero del partido. Entonces podríamos jugar un poco entre ese desbalance como consecuencia del lavado, o podríamos hacer fraude. Estoy sacando la plata del partido para la M. Cerrón, que sería delito también, ¿no? Pero sería otro delito, ¿no? Perfecto. Dentro del caso de los cócteles, ya gracias. Dentro del caso de los cócteles, ¿ya van 10 años? Por lo menos casi una década. Sí, claro, por supuesto. O sea, como te mencionaba al inicio, ¿no? La etiqueta de crimen organizado me habilita unas diligencias preliminares de 3 años, una investigación preparatoria de 3 años, hasta ahí tienes 6 años, una prórroga de la investigación por 1 año más. Estamos hablando, bien, por 3 años más. Estamos hablando 9 años, solo en investigación. Una etapa intermedia que te puede alcanzar 2 años, como la que hemos tenido, y un juicio oral que sabe Dios cuándo termine.
Entonces, obviamente, y esto es contando plazos procesales, no los tiempos muertos que te otorgan la Corte, ¿no? Porque claro, Fiscalía acaba su plazo de los 6 primeros años, y la prórroga de plazo depende de que el juez se lo autorice. Entonces, una vez que pasaron esos tiempos, a que el juez le dé audiencia puede pasar por lo menos 45 días o puede pasar un año. Ese plazo muerto es un plazo muerto para ellos, pero para el ciudadano que está sometido al proceso todavía sigue pasando. ¿Crees que la prensa ha sido dura con Keiko? ¿Recuerdas, por ejemplo, a vísperas de su segunda candidatura, cuando ya era súper favorita, le sacan un reportaje en Cuarto Poder, donde había lavado 17 millones, un fulano que era piloto, y eso parece que la hundió ante Kuczynski? Sí, claro, que recuerdo que después salió que la información era falsa, ¿no? Sí, pues la información había dicho que era falsa, ¿no? Pero ahora, claro, después de las elecciones. Exacto, claro. Ahora, finalmente, es un hecho innegable que todo actor político, o sea, tiene personas que están a favor de su candidatura y en contra de su candidatura, ¿no? Y lo que nos ha enseñado la política es que el Partido Fuerza Popular, si bien es cierto, tiene un voto duro, tiene un conjunto de personas que sí o sí van a votar por el Partido Fuerza Popular, también tiene un partido duro de antivoto, o mejor dicho, tiene un antivoto duro. O sea, hay un conjunto de personas que por ninguna razón del mundo decidirían votar por Fuerza Popular. Entonces, eso es probablemente el balance que hay que justificar en situaciones como esa, ¿no? Muy bien, mi querido doctor Jorge Zúñiga. ¿Te parece un receso, por favor? Por supuesto, claro que sí. Como dicen los jueces, un minuto, por favor, y regresamos por la señal de Voz Perú TV aquí con el doctor Jorge Zúñiga Escalante. Bien, gracias, estudios. Retornamos al aire nuevamente con el doctor Jorge Zúñiga Escalante, quien estamos tratando en primer bloque tema cócteles, ¿no? Antes de pasar al segundo bloque sobre el delito de crimen organizado, que como me decías en el corte es un arroz con mango. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver por qué. Hemos recibido ambos diversas opiniones, ¿no? Julia Fernández habla de la lista de pitufeos, pero sí hemos tratado eso, ¿no? ¿Qué tipo de delito era? Falsedad genérica, fraude de procedimiento, etcétera. Gustavo Villafuerte, ¿cómo estás? Es justo que la Fiscalía pida 36 meses de prisión preventiva y mantenga al reo como si fuera culpable. De hecho que no es justo, ¿no? Eso sin necesidad de hacer un letrado. Sí, no, por supuesto, no existe, ¿no? Ahora, claro, hay que ver que el concepto de justicia, ¿no? Siguiendo un poco la lógica olpiana, decía, es dar a quien lo que le corresponde, ¿no? Y claro, si es que alguna de las partes procesales se ha visto impedida de poder tutelar sus derechos, corresponde que estos sean tutelados del mecanismo que corresponde. En el caso de Arsenio Guardia ha sido eso. O sea, el tribunal ha revisado y ha dicho, señores, en ese caso, la persona que denuncia obstrucción es quien se ha visto afectado por la obstrucción. O sea, yo me agarro a trompada contigo y luego tú me puedes juzgar. No, eso no es posible. No gustas de imparcialidad. Si el señor Domingo Pérez dice que le están obstruyendo su investigación, él no puede investigar y decir, oye, yo te investigo por esa obstrucción a mi investigación, no goza de imparcialidad, ¿no? Por eso esa es la razón por la que lo excluyen del proceso y le dicen que sea otro, que se pronuncie sobre la inhibición de él. O sea, él quería ser juez y parte, ¿no? Así es. Pero esto de los 36 meses creo que va a haber una variación en relación a una ley del Congreso. En realidad, no, en realidad lo que se está discutiendo es otra historia, ¿no? Es un poco las facultades entre la policía y el Ministerio Público, ¿no? Pero este plazo de 36 meses se sigue manteniendo. Es más, es el que finalmente ha sido la ratio decidendi, la razón de ser por la que hoy por hoy tenemos este problema con los casos de crimen organizado. O sea, recordemos el caso PPK, es uno de los más emblemáticos en crimen organizado. Sí. O sea, para imputar crimen organizado tuvieron que meter a su chofer para decir su chofer y su secretaria, ¿no? Su chofer y su secretaria, y él, como el tipo penal dice 3 personas o más, lo meto al chofer. O sea, donde se ha visto que el ser chofer, que es una conducta completamente neutral, completamente estereotipada, que es brindar un rol específico, puede convertirse en parte de una organización. Y pese a que le levantaron a los dos, ¿no? Sus secretos bancarios. Pues, exacto. El señor, a pesar de su avanzada edad, ha tenido que estar con una detención preliminar por muchísimo tiempo, un arresto domiciliario innecesario, solamente por tener la etiqueta de crimen organizado. Eso es como manifiestas, Gustavo, ¿no? Sí, muchas veces se ve venganza política dentro de estas decisiones de los fiscales. El caso de Keiko la acusan sin haber sido parte del Estado, ni como funcionaria, también, ¿no?
está siendo acusada, recién entró a un juicio, ¿no? Si bien es cierto, este juicio va a demorar por lo menos, ¿cuánto? El proceso tiene por lo menos, en el mejor de los casos, un par de 2 a 4 años, ¿no? Sí, ¿no? O sea, y es importante aclarar lo que indicas, ¿no? O sea, hasta donde conocemos, el único excluido del proceso del juicio Cócteles es Arsenio Oreguardia y nadie más. O sea, Keiko Fujimori y demás siguen manteniéndose en el proceso. Marco Michelin por favor, está respondiendo. Exactamente, o sea, no, aquí el único excluido ha sido el señor Arsenio Oreguardia, además que es un excelentísimo docente en Derecho, una persona con una trayectoria intachable y que, bueno, las razones ya las hemos expuesto. Claro. Entonces, no es como dice Marco, que ya fueron excluidos. Correcto. No ha sido excluido. Pues, Margot Goñi, tu colega, dice, ¿qué impacto tiene el caso Cócteles en el equilibrio de poderes? Bueno, ejecutivo, legislativo, judicial. En puridad, formalmente no, porque recordemos, bajo el sistema de independencia de poderes, el poder judicial es un poder completamente autónomo, independiente de lo que ocurre en el marco de el resto de poderes, ¿no? Ahora, claro, no cabe duda que teniendo a una candidata presidencial, como es el caso de Keiko Fujimori, o a una potencial candidata presidencial con un proceso en ciernes, definitivamente va a tener una incidencia en la coyuntura política, pero no tiene un impacto legal directo en el equilibrio de poderes. Los poderes siguen manteniéndose independientes, ¿no? Claro, no cabe duda de que hay finalmente, podríamos decir, una suerte de injerencia desde una perspectiva política en el proceso, y eso es un poco la lógica de esta modificación a la ley de crimen organizado, ¿no? O sea, alguien que se ve frente a la arbitrariedad de ser sometido a un proceso bajo la etiqueta de crimen organizado, cuando no hay un supuesto de crimen organizado, probablemente puede abonar a la reciente modificación de la ley de crimen organizado. Este crimen organizado nos remota, si se quiere, ¿no?, a Chicago de los Estados Unidos, sí, a El Leonés, o quizás más antes. Sí. ¿No? O sea, en realidad el crimen organizado empieza pues con la mafia siciliana, ¿no? Empieza justamente allá, ¿no?, con esta lógica de empezar a perseguir aquellas estructuras organizadas destinadas a hacer crímenes violentos, ¿no? Ahora, claro, esto ha tenido matices en el camino del tiempo y ya ha tenido una suerte de mayor organización. En el caso peruano, cuando se habla de crimen organizado, esto empezó con un listado de delitos muy acotado, de delitos patrimoniales, pero luego se abrió la cancha y dijeron, señores, hacemos mal en limitar el delito de crimen organizado solamente a algunos delitos, por lo cual cualquier cosa puede habilitar al crimen organizado. Y entonces eso trajo un problema aún mayor, porque podía generarse un crimen organizado de muchos delitos en los que podría sonar tontos, ¿no? Un sujeto de que se comienzan a sustraer caramelos, podría haber una banda de crimen organizado de sustracción de caramelos, ¿no? Sí, y claro, pues, yendo un poco a la exageración, pero eso es un poco lo que viene ocurriendo, ¿no? Es que en los 90, en los 2000, la policía también tenía una banda de 2, de 3, y decía banda y concierto, ¿no?, que era el antecedente, me parece, de crimen organizado. Y a veces no tenían un tercero, pero lo jalaba a uno y ya constituía dentro del atestado, antes que este fenezca, ¿no?, como documento policial, la forma. Fíjate, nosotros sabemos el gran problema del sistema judicial es la impunidad, ¿no? Y por lo tanto el incentivo de este ha sido la expansión a la delincuencia. O sea, no solamente es que los fiscales o jueces liberan a la gran mayoría de delincuentes que están detenidos, sino que aquellos que logran ser procesados y condenados, la gran mayoría solamente recibe una pena privativa de libertad condicional. Es decir, otra impunidad, doblemente impunidad. Por ejemplo, acá tengo un dato de estadísticas de la criminalidad 2020-2024 del Poder Judicial. Dice, ¿no?, en lo que va del 2024, del total de personas con sentencia condenatoria, solo el 12% ha tenido pena privativa de la libertad efectiva. El 60% recibió pena con libertad condicional y un 27% multas, jornadas de trabajo y otros. Porcentajes similares se dieron desde el año 2018-19. Ley del crimen organizado, doctor Jorge Zúñiga, ley 32-108, ¿no? Está protegiendo a diversas bandas. Escuchaba en una entrevista a Rosa María Palacios con Mónica Delta poner como ejemplos que está poniéndole un manto o una ventana de salida, un esgrimete a los huayques en la sombra, al Tren de Aragua. No es que los haga menos peligrosos, pero sí, con esta nueva ley, que por favor explícanos,
¿Es beneficiosa? ¿Es perjudicial? Bueno, lo que pasa es que todo va a depender mucho de la óptica que la queramos ver, ¿no? Ya. Porque claro, lo primero que hay que partir es cuál es la finalidad de la pena, ¿no? La finalidad de la pena, bajo lo que prevé la Constitución, es rehabilitar, resocializar, reeducar. Y entonces, si tenemos penales o establecimientos penitenciarios sobrepoblados, difícilmente se puede alcanzar ello. Es más, el Tribunal Constitucional, en una sentencia que me parece que data del 2020, declaró el estado, por primera vez en el Perú además, el estado de cosas inconstitucionales respecto a los establecimientos penitenciarios en el Perú, porque estableció que la capacidad de atención de los penales estaba sobredimensionada y que teníamos penales, por ejemplo, en Lima, que tenían una capacidad de 3 veces más de la que estaba permitida. Esto es, donde debería haber 500 internos, se encontraba 1.500 internos. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de que no solamente hay 1.500 internos, porque uno dirá, bueno, qué bueno, pues que sufran, sino que además la cantidad de personal de seguridad que están destinados para 500 internos, están cuidando 1.500 internos. La comida está destinada para 500 internos, tiene que alcanzar a 1.500 internos. O sea, fuera del hacinamiento, ¿no? Exacto, o sea, fuera del hacinamiento hay un conjunto de problemas que tienen que ser resueltos. Y claro, ¿cómo se van a resolver? Con corrupción. Porque claro, la gente no va a dejar de comer. Entonces la gente va a tener que ingresar comida. Entonces se va a generar toda una cadena de distribución de corrupción que genera toda una cadena de corrupción para ingresar a un establecimiento penitenciario y que finalmente desnaturaliza totalmente el sentido de la pena. Entonces, en ese marco, este fue un punto de partida para generar una modificación legislativa y subir la valla para los supuestos de penas efectivas. Entonces, nosotros anteriormente teníamos, hasta hace un par de años atrás, que la posibilidad de imponer una pena suspendida, siempre a un reo primario, esto es a quien comete un delito por primera vez, se justificaba cuando la pena impuesta era menor a 4 años. Hoy eso ha cambiado y la valla ha subido a 5 años. Entonces, si es que la pena concreta, no abstracta, la pena concreta, la pena que se coloca a un caso determinado, a una persona individualizada, es igual o menor a 5 años, esa pena puede darse de manera suspendida. Okay. Bueno, recordemos que eso se aplica solo para reos primarios, o sea, para quien comete el delito por primera vez, y obviamente, si hablamos de una pena concreta respecto a un delito de 5 años, estamos hablando de un delito que no es grave. O sea, porque, por ejemplo, ¿no? Delito grave, homicidio. El delito de homicidio tipo base va a una pena no menor de 6 ni mayor de 20. O sea, nunca va a llegar a ese mínimo, ¿no? Entonces, delito grave. Feminicidio. Pero claro, ¿no? feminicidio, igual, feminicidio mínimo 20 hacia arriba, jamás va a llegar a unos supuestos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque claro, el sentido del derecho penal es, oye, yo tengo que buscar aniquilar, aislar a las personas graves y por ende no corresponden esos supuestos. Entonces, cuando hablamos de crimen organizado, ya explicamos un poco los antecedentes respecto a cómo se fue desnaturalizando la situación de crimen. Cuando tenemos la modificación, esta modificación tiene imprecisiones. Ya la ley anterior tenía imprecisiones. Lo que se ha pretendido ahora es subsanar esas imprecisiones y acotar el marco. Tú das un ejemplo muy importante, el caso de la banda. Porque claro, la Policía Nacional trabajaba mucho con bandas antes de que haya crimen organizado, o se postule como crimen organizado. Así es. Y entonces un poco para separar la paja del trigo, dijeron, vamos a separar banda y crimen organizado. Y dijeron, bueno, la banda es aquellos que eventualmente se pueden juntar para un evento. Pero cuando ya hay una distribución de roles, cuando son 3 o más personas y finalmente tienen una finalidad de permanencia en el tiempo, será crimen organizado. Pero ¿cuál es ese problema? Que dentro de la multiplicidad de verbos que permitía, hay uno que hoy ya se ha retirado, que es el verbo promover. Esto es aquel que se sentaba y decía, oye, ¿qué te parece si mañana vamos y asaltamos el banco? O sea, ese promover, que es una conducta que inicialmente es el que genera una suerte de orientación a la creación de esta organización, estaba sancionado. Hoy por hoy ese ya no está sancionado. Claro. Pero lo importante, y es leer la otra parte de la historia, que no hay una imputación por crimen organizado no quita que les puedan imputar otros casos. O sea, por ejemplo, hoy por hoy tenemos muchas bandas organizadas o muchos crimen organizado con delitos conexos. Exacto. Okay. Exacto. O sea, lo que pasa es que hoy por hoy tú tienes una imputación siempre de penas concretas porque el tipo penal de crimen organizado es un tipo autónomo. Entonces, a ti te imputan, por ejemplo, sicariato, pero además te imputan crimen organizado. Entonces te suman la pena de crimen organizado más la de sicariato. O te suman la pena de colusión más crimen organizado. Entonces, el hecho de que hoy no calce un tipo penal en crimen organizado no lo saca del delito de sicariato, por ejemplo. Entonces, no es verdad que esto vaya a generar impunidad.
O sea, finalmente, si un sujeto aporta o ayuda a un caso de sicariato, de trata de personas, tráfico de personas, lo que fuera, o sea, va a ser sancionado por ese delito, ya no por crimen organizado. Porque lo que debe sancionar y lo que pretende sancionar el crimen organizado es eso, es que una persona participe en un evento delictivo con miras a mantener la permanencia en el tiempo de una organización criminal destinada a la comisión de determinados delitos. Entonces, claro, un sujeto que por ahí se suma a una persona que está cometiendo un delito será coautor de ese delito. Claro. Pero no podrá ser, en todo caso, parte de una organización criminal. Y eso es un poco lo que pretende modificar este cambio. Perfecto. Entonces no se ha abusado el Congreso no ha abusado de su poder en hacer modificaciones, una estructura en la... El cuestionamiento, ¿cuál es el cuestionamiento serio, real y objetivo, además, es lo que acaba de ocurrir en el caso Cerrón. Un dato que sí tiene orientación política y pareciera direccionada es que la creación del tipo penal de crimen organizado no es una iniciativa peruana, sino más bien es una iniciativa de la OCDE, y en el marco de eso del Convenio de Palermo, que prevé la necesidad de que los estados puedan regular el delito de crimen organizado. Ya tiene años de Palermo, ¿no? En efecto. Entonces, a partir de esta convención se establece que las organizaciones criminales pueden crearse para multiplicidad de delitos. Y dice que no podemos hablar de crimen organizado para cualquier delito, sino para delitos con penas mayores a 4 años. Eso dice ese tratado. Sin embargo, la modificación dice, crimen organizado es aquella organización dedicada a cometer delitos con penas mayores a 6 años. Entonces, no. Entonces, ahí sí hay una distinción, y en el caso reciente de Vladimir Cerrón, lo que ha hecho el juez de investigación preparatoria es decir, yo inaplico esta norma porque no es muy clara y me apego a lo que dice esta convención de Palermo, que dice es mayor de 4 años, y este delito que le imputan a Vladimir Cerrón está en ese marco punitivo. Sandra Mendoza nos dice que el señor Pichilingüe ha publicado ahorita un link, a ver si lo explicamos más detalladamente, mi querido doctor, que el Poder Judicial excluye a Keiko del delito de obstrucción a la justicia en el caso Cócteles. ¿Le excluye del delito de obstrucción? Claro, lo que pasa es que cuando se ha hecho la exclusión es obviamente respecto al caso de obstrucción a la justicia, pero mantiene la investigación de lavado de activos, falsificación, falsedad, etcétera. Porque recordemos que el razonamiento es el siguiente. Si tú, fiscal Domingo Pérez, eres quien denuncia que se está obstruyendo tu investigación, tú no tienes la legitimidad o la imparcialidad para investigar a quienes finalmente tú dices que te están entorpeciendo. Entonces, en ese razonamiento, todos los investigados, pero solo por obstrucción a la justicia, eso no quita que el caso Cócteles se haya caído, ¿no? Claro. Así. ¿Los jueces han sabido controlar el caso, te parece? O sea, yo creo que en este momento sí, pero el momento adecuado de controlar ese caso ha sido la etapa intermedia. Es más, como te mencionaba hace un momento, a partir de los errores que han habido en ese control de acusación, en esa etapa intermedia, ha tenido que surgir la necesidad de emitir un acuerdo plenario para regular y evitar que esos errores se repitan. Hay coimas que existen, ¿no? Y que todos los conocemos. ¿Estas serían fuentes ilícitas o habría que probar? Por ejemplo, en la vía expresa del Callao, en la interoceánica con Toledo. Esta vía expresa es con el que fuera presidente regional Félix Moreno. En circunvalación, en el Cusco, con gobernador regional, en el metro de Lima. ¿Estarían tipificados dentro de este crimen organizado? ¿O habría que estar seccionando y en realidad, para poder hablar de crimen organizado, hoy por hoy se establece que tiene que ser necesario que la finalidad de la organización tenga un contenido económico y sea para obtener una economía paralela, que es un poco la definición que todavía no se ha hecho. Yo en lo particular entiendo, y es un poco lo que hemos revisado de algunos autores europeos, que cuando se habla de una economía paralela y se incorpora esto dentro de los tipos penales de crimen organizado, estamos haciendo referencia a organizaciones criminales de tipo mafiosas. Entiéndase por tales aquellos delitos o crímenes violentos, excluyendo, por ejemplo, todos aquellos en los que hay delitos contra la administración pública. Entonces el razonamiento sería, como ahora hemos tipificado organización criminal solo para crímenes violentos y ya no para otro tipo de penales, no sería plausible hablar de organizaciones criminales destinadas a delitos contra la administración pública, como sería el caso de corrupción en el marco de alguna obra pública. Sí, pues.
Conocemos, ¿no?, el bajísimo porcentaje del Congreso, bueno, de todos los congresos en el Perú tienen, creo que a nivel de Latinoamérica también, pero no tan pequeños, no tan pigmeos en relación a porcentajes. Una de las formas de este tema que ha cambiado en el Congreso ha sido los allanamientos, ¿no? Los allanamientos donde tú puedes decir, no ha llegado mi abogado, ok, no ha llegado tu abogado, pero lo haces pasar, pero no puedes revisar nada. Correcto. Es decir, si tienes cocaína, jalas, la metes al water y la jalas, o ¿crees que ha sido en relación al caso Rolex? Lo que pasa es que es posible. No, o sea, es posible que sea por el caso Rolex. Definitivamente es uno de los casos, ¿no? O sea, ahora, claro. Probablemente algo que no conozca la población es que en la praxis jurídica estos casos ocurren con reiterancia. Pero claro, como de por medio no están investigados personajes políticos, pocas veces trascienden. Entonces, cuando se ha involucrado un personaje político o políticamente expuesto, como son estos casos, ocurre que hay incidencia y un impacto definitivamente en el ordenamiento jurídico, como es la modificación que se ha hecho a los allanamientos. O sea, yo en lo particular sí creo, ¿no?, que corresponde necesariamente que se pueda determinar que el allanamiento cuente con la participación de un abogado defensor, porque aquí hay que aclarecer algo. ¿Ah, sí estás de acuerdo con Sí, por supuesto. ¿Por qué? Ya. Porque estamos hablando de un allanamiento en supuestos distintos a la flagrancia delictiva, ojo. Para evitar los embrios por ahí. Exactamente. Porque claro, si estamos frente a un supuesto de flagrancia delictiva, la fiscalía o incluso la policía puede entrar, romper, encontrar y llenar. En flagrancia delictiva. En cualquier de los supuestos de flagrancia delictiva. Ha sucedido, ¿no? Claro, por eso. Ya. Sin embargo, en el caso de un allanamiento con orden judicial, no hay una necesidad urgente de su ejecución. Y entonces, si lo que yo pretendo es encontrar indicios o evidencias de un hecho delictivo, que no es un supuesto de flagrancia, porque el caso que tú planteas de que yo te he puesto con droga es un supuesto de flagrancia. Claro, y en el supuesto de flagrancia yo vengo, te reviso y te encuentro y te quito todo. No necesito orden judicial. Pero esta modificación es para los supuestos donde hay una orden judicial. Entonces, son justamente, exacto, son los supuestos en los cuales tú estás durmiendo en tu casa y te vienen y te rompen la puerta a las 3 de la mañana y te dicen, señor, vengo a allanarte. Y te sacan el calzoncillo, te toman tu foto y te allanan toda tu casa. Y tú dices, señor, tengo derecho a un abogado, sí, pero después que terminemos. Entonces lo que hacen ahora es, oye, te voy a allanar ahora, pero tienes derecho a un abogado. Entonces vengo, te digo, señor, llame a su abogado y tenemos que esperar a que yo te abogado. ¿Cuál es el único impacto negativo de esa modificación? Que si antes una diligencia de allanamiento podía tardar 6-8 horas, ahora esa diligencia de allanamiento puede tardar 2 horas más. Que puede ser el tiempo de espera del abogado defensor, que incluso puede ser superado, como ocurre en las audiencias, ¿no? En el marco del proceso hay algunas audiencias que son inaplazables. Y entonces siempre son bajo apercibimiento de que en caso que no presentes a tu abogado, te pongan un defensor público. Entonces aquí, señor, lo voy a allanar, tiene usted media hora para que venga su abogado, si no viene, va a participar un defensor público. Pero siendo suspicaces también no tienen un tiempo perentorio para esconder las cosas, porque una cosa es que ingresen y otra que no, claro, no protejan. Pero lo que pasa es que eso es importante, porque si yo te tengo a la vista y tú vas a esconder algo, cuando tú te pongas a esconder eso, ya estás en flagrancia delictiva. Ya. Pero hasta que te abra la puerta, bueno, siempre hay que ponerlos en esos casitos. No, claro, pero lo que pasa es que la puerta puede ser rota. O sea, una cosa no lleva a la otra. O sea, la puerta puede ser rota más allá de cualquier cosa. Puedes venir con el garete y exacto, rompes la puerta y entras, ¿no? O sea, lo que no vas a poder es comenzar a hacer el registro. Ya. Entonces no es tan... No, en realidad no estamos. Es más, o sea, peligroso. Yo creo que no. Yo creo que no es peligroso. Perfecto. Bien, mi querido doctor, vamos a una pausita para entrar al tercer bloque. Perfecto, claro. Esto que está friccionando a la policía con el Ministerio Público. Con el Ministerio Público. Bueno, la policía trae el Ministerio Interior, ¿no? Claro. ¿Algo de estudios? Ok, regresamos.
Bien, regresamos por las ondas de Voz Perú TV en este tercer bloque. Estamos viendo ya semanas esa fricción que ha llegado a las más altas cúspides del Ministerio Público con el fiscal Villena y el ministro del Interior Juan José Santibáñez. ¿De qué se trata? Nada menos de lo que es la investigación preliminar del delito. Pero antes de entrar ahí, doctor Jorge, quería preguntarte sobre el proyecto de Waldemar Cerrón, ¿no? Ese que plantea la creación de una comisión ordinaria en el Congreso que investiga jueces y fiscales. No, yo creo que definitivamente atenta contra la independencia, ¿no? Justo hace un momento cuando hablábamos de algunas de las preguntas, hablábamos cómo esto puede impactar en el Parlamento. Yo creo que una ley como estas, sí, o sea, definitivamente va a afectar la independencia judicial. O sea, la lógica y el respeto de la autonomía es que cada uno de estos fueros tiene la capacidad de autocontrolarse, ¿no? Entonces no es posible que alguien ajeno al órgano judicial, que no sea el órgano de control, que no sea el propio Poder Judicial, sancione o los juzgue o los supervise, pueda finalmente encargarse de perseguir jueces o fiscales, ¿no? Y además de quién viene, ¿no? Claro, fiscal de Nación sostuvo que el proyecto Cerrón vulnera la independencia, como bien señalas, institucional, cuando pretende someter al Ministerio Público contra esta investigación. En realidad la independencia de poderes se socavaría totalmente con un proyecto de ley. Felizmente la mayoría del Congreso ha visto por conveniente no darle luz verde a este proyecto. Mi querido Jorge, Nicolás Taleb en su libro hecho en 2006 habla de los cisnes negros, ¿no? El cisne negro describía precisamente a este animalito como un evento de poca probabilidad de ocurrencia. Pero en Perú vivimos al revés. Las ocurrencias se dan, se suman, se multiplican, y cada día, varios dicen, ¿no? Yo no me aburro en mi país, pero no es que no te aburras porque existe algo entretenido, sino porque hay una polarización y aparte hay una pelea, hay un pugilato verbal constante dentro de las altas esferas. En este caso, hay opiniones a favor y en contra que ha generado la aprobación del Congreso del dictamen que modifica el Código Procesal Penal y faculta a la Policía Nacional a dirigir la investigación preliminar de los delitos, labor que pertenecía al Ministerio Público. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en realidad es un proyecto controversial, con el que particularmente tampoco estoy de acuerdo, pero que hay algunas razones, ¿no? O sea, no digo que no sea posible, pero en lo particular no estoy de acuerdo, y te comento un poco por qué. ¿Es posible que la policía se encargue de la investigación preliminar como ocurre en otros países? Sí, yo creo que sí es posible, es factible. ¿Es saludable en el caso peruano? Creo que no es saludable. ¿Es factible? Sí, porque es factible porque si nosotros entendemos claramente la naturaleza jurídica de las diligencias preliminares, cosa que en el Perú no ocurre, la policía bien podría hacerse cargo de las diligencias preliminares. ¿Por qué? Las diligencias preliminares tienen por finalidad exclusivamente identificar si un hecho constituye delito o no, tiene apariencia delictiva, no ha prescrito y si puede individualizar al presunto autor. Nada más. Ya. Si es que para eso eso regularmente, y la doctrina previó un plazo de 20 días. ¿Okay? Y así estaba en el Código Procesal Penal, 20 días. Luego esto se realizó por completo, se prorrogó a 60 días, y hoy tenemos diligencias preliminares de 3 años. Entonces, si es que se respetase esa naturaleza de las diligencias preliminares, la Policía Nacional sí, claro, por supuesto, porque claro, es, digamos, una suerte de a simple vista, ¿es delito o no es delito? Sí, es delito, que pase la Fiscalía. Si esa es la lógica, yo creería que sí, pero lamentablemente en el Perú las diligencias preliminares se han desnaturalizado y se entiende que las diligencias preliminares son igual a la investigación preparatoria y los actos de investigación que yo solamente debería hacer investigación preparatoria los hago en diligencias preliminares. Entonces, si es que yo le otorgo la investigación preliminar a la Policía Nacional, voy a tener una suerte de poder fiscal en manos de la Policía Nacional. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo que probablemente suene mal para algunos, pero es una realidad. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando un policía detiene un vehículo? Si la respuesta es que me siento seguro porque ese policía me va a cuidar, entonces podemos encargarle más facultades a la policía. Pero si yo pienso cualquier otro supuesto, entonces definitivamente todavía no estamos en ese momento como para encargar a la policía una labor tan compleja como la de poder generar esta investigación preliminar.
por lo que sí es necesario el control por parte del Ministerio Público, ¿no? Además, recordemos que la formación para poder hacer determinados actos de investigación orientados a una investigación jurídica, no técnica, porque finalmente la investigación técnico-operativa, la Policía Nacional, creo yo que es la que está muy preparada para ello, tanto por los agentes de investigación criminal, las policías de investigaciones y todas las áreas especializadas, ¿no? Claro. Pero desde una perspectiva jurídica, que es la que se va a debatir en un proceso judicial, sí creo yo que es importante que sea bajo la dirección y control del Ministerio Público, ¿no? Perfecto. Es un punto de vista saludable. De repente no... no... No vamos a coincidir en eso. Ahora, vamos a ponernos en el sector, en el lado opuesto, ¿no? La investigación criminal y los métodos respectivos, desde Bunge, que también se trasladan dentro de las escuelas de formación, y lo que hicieron de la Policía de Investigaciones quizás la mejor policía de Sudamérica, y que tuvo el control de la investigación, lo decía la Constitución del 79 y la del 93, y ahí es donde viene esta furia, ¿no? Esta fricción. ¿Qué dice la Constitución del 166? La policía tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener, restablecer el orden interno, presta protección, ayuda a las personas, garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado, previene, dice, investiga y combate la delincuencia. Entonces acá esta ayuda dice, claramente dice la Constitución que la policía investiga. En aparente contraposición y postura, el Ministerio Público y sus defensores, para mantener la titularidad de la investigación, esgrimen una errónea interpretación de otro artículo que también dice, ¿no?, que es el 159, atribución del Ministerio Público, que en su numeral número 4 dice, corresponde al Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Cada institución se aferra a este tipo de artículo, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo se interpreta esto? ¿Será lo mismo investigar que conducir? No, definitivamente, ¿no? El rol de la investigación está de cargo de la Policía Nacional, ¿no? Ahora, recordemos que la investigación, como tú y lo han dicho, obedece a parámetros de la investigación científica, ¿no? Entonces, estos parámetros de la investigación científica, finalmente, hacen que no sea exclusiva ni privatista de la Policía Nacional. Tanto así que el propio Ministerio Público tiene su Instituto de Medicina Legal, y dentro del Instituto de Medicina Legal tiene áreas especializadas en investigación criminal que pueden cumplir fines similares, iguales, que los que cumple la Policía Nacional. Es más, el propio Código Procesal Penal incluso habilita que esto pueda ser, en todo caso, solicitado vía apoyo a las universidades, ¿no? Yo recuerdo algún momento, por ejemplo, cuando me tocó viajar a Bancay no tenía morgue. Y entonces decían que cuando había un evento delictuoso, no tenían morgue y tampoco tenían, obviamente, médico necropsiador. Entonces se aprestaban la morgue del hospital, ¿no? Entonces, finalmente, es parte de la colaboración. Y esa necropsia es parte del proceso de investigación criminal. Así es. Entonces, entonces, y en ese marco, finalmente, no resulta ser privatístico de una u otra entidad, ¿no? Ahora, claro, se espera que la prevención o el control interno está de cargo de la Policía Nacional. Yo creo que el rol más importante que la investigación propiamente dicha es la prevención delictiva, que es un poco el punto que probablemente tenemos flaco en este momento y que se ve materializado en el alto índice delincuencial que existe, ¿no? Sí, altísimo, ¿no? Veíamos a Patricia Juárez el día domingo, me parece que en Panorama, donde nos esboza una enorme cantidad. Dirigió la Fiscalía, dice, la Fiscalía solo en 2024 ha liberado a 8.101 detenidos en delito de flagrancia, solo en el primer semestre, 8.100 detenidos, ¿no? La población, en este caso, no es un ejercicio de democracia, si quieren que la policía investigue o quieren que el Ministerio Público, pero ya tenemos 20 años, o algo así, del del llamado nuevo Código Procesal Penal, y no hemos visto o no hemos tenido un acercamiento positivo. Las cosas han ido de mal en peor, y no se trata de rendimiento ni producción, sino que vemos en los sendos programas periodísticos, ¿no? Los fiscales no están a la hora que se les cita. El domingo la chica dijo, me voy al cumpleaños de mi suegro, ya después voy, o no tengo tiempo, estoy enfermo o enferma. Entonces,
la investigación requiere todo un nutrido aporte y sumatoria de estar ahí, ¿no? En la escena de crimen, en las entrevistas. Está bien, el fiscal puede conducir, pero quien investiga es el policía. Eso es lo que no sé si está claro o no, ese tipo de situación. Claro, eso es verdad, ¿no? Es verdad que corresponde a todos los operadores de justicia, ¿no? Pero claro, hay que separar la paja del trigo. Separemos. Y claro, en el caso de la información que plantea Patricia Juárez, es una información parcializada. Porque, por ejemplo, una particularidad que trajo el nuevo modelo versus el anterior es que justamente crea el famoso proceso inmediato, que es el proceso que hoy se denomina proceso de flagrancia, que es el que habilita a condenar a personas en tiempos muy céleres, en su punto de flagrancia delictiva. Entonces, eso más bien ha habilitado a condenas céleres. ¿Cuál es el problema? Es cuántos fiscales, antes de la creación de las unidades de flagrancia, aplicaban este proceso inmediato. Es más, o sea, hay casos donde la fiscalía tenía los casos más típicos: omisión a la asistencia familiar. Hay un fulano que no ha pagado los alimentos, lo han apercibido y no le da la gana de pagar alimentos. Y fiscalía abría investigación por 120 días. Y entonces decías, oye, ¿qué investigas en 120 días si lo único que necesitas es la resolución judicial que ha sido notificada? Y entonces, claro, estás perdiendo el tiempo en un caso que debiste imponer una acusación directa, un proceso inmediato. Y claro, ese es un problema. Ahora, el tema de la libertad que se pueda decretar, en lo particular me parece que no está mal. Hay que ver caso por caso para ver en qué supuestos está dando libertad, ¿no? Hace poco veía alguna red social como, por ejemplo, había una discusión entre un policía y un fiscal, donde la policía había hecho una intervención a un ciudadano, había revisado el email y había verificado que el celular había sido reportado como robado en el 2017. Y entonces lo quería detener porque el celular estaba reportado como robado. Y entonces el fiscal le decía, bueno, dime tú en qué supuesto de flagrancia delictiva te encuentras para ver detener a esta persona. Y no está en ningún supuesto de flagrancia delictiva. Entonces, el hecho que lo deje libre no es que esté mal, es que no hay un amparo legal para poder detener esos supuestos, ¿no? Entonces, hay que analizar caso por caso como para poder entender qué es lo que está pasando y saber la razón por la que se decretan libertades, ¿no? Porque ocurre, y a mí me toca ver desde este lado, muchas veces que frente a la presión mediática se dicta presión preventiva contra personas que son inocentes, pero que la presión mediática los empuja a eso. Pero ¿qué es lo que siente el ciudadano, no? El ciudadano siente, wow, este señor me asaltó anteayer, me asaltó y todavía fue hurto o robo agravado y a los 3 días ya está fuera. ¿Por qué, señor fiscal? ¿Por qué? ¿Los elementos de convicción o los elementos que la policía presentó son vacíos, son medianamente no atendibles por el fiscal? Entonces, no es la inmediatez de la ciudadanía, sino que es lo que siente el peruano, el extranjero que vive en nuestro país de a pie, que no hay una respuesta, ¿no? Y ni hablar de los jueces también. Eso es lo que siente. Por ejemplo, dice acá el general Marco, ¿será realmente un investigador el señor fiscal que concurrió a la unidad de investigación policial y dispuso que un oficial o un suboficial detective realice esta tarea? ¿O es un conductor solamente del proceso? ¿Realizará en conjunto una investigación jurídica? Obviamente esto va a traer, esto trae agua para el molino de cada quien, ¿no? Claro. Ahora, y eso es un problema, ¿no? Porque tú sabes que el principal problema de la reforma fue justamente en que nunca se pudo articular, como hasta ahora se ve, la labor o el binomio policía-fiscalía. O sea, siempre la expectativa fue, hay que lograr el binomio policía-fiscalía para que trabajen de la mano y luchen con la criminalidad. Y los demás actores de justicia también. Exacto. Pero finalmente, si es que no se puede articular policía-fiscalía, o sea, definitivamente la investigación criminal se va a ir al fracaso. Sí, se está yendo. Porque la policía no quiere colaborar con la fiscalía no quiere colaborar con la policía y el perjudicado es el ciudadano de a pie. Claro, y además recordemos que, como tú decías hace un rato, la fiscalía, el Ministerio Público tiene sus peritos, ¿no? Sí, claro. Pero todos los peritos, el 90% eran de la Policía de Investigaciones. Es posible, ¿no? Es posible, ¿no? Claro, ahora probablemente alguna mejora generada. Los fotécnicos, el datiloscópico, el perito de escena de crimen, todos fueron, te digo, porque a mí también me invitaron para pasar esas filas, pero todavía me encontré en actividad, ¿no? Como perito grafólogo. Y está bien, han armado su equipo, han armado toda esa situación, pero hemos llegado a este punto donde posiblemente aprueben esto, ¿no? Pero ¿qué te parece antes de ya terminar, mi querido Jorge, la entrevista, de que salga la Junta de Fiscales Supremos a hacer un pronunciamiento oficial en cadena nacional como si fuera un poder del Estado, ¿no?
¿Te parece propio, impropio, que salga y dice, nosotros estamos contra estos decretos del Ejecutivo? ¿No bastaba con presentar, como lo han hecho, una demanda de inconstitucionalidad? ¿O era necesario que se les vea? Digamos, desde el parámetro formal, en teoría son un poder, ¿no? La nueva, digamos, la doctrina más autorizada contemporánea dice que ya no solamente se sigue la doctrina tradicional de 3 poderes del Estado, sino que cada órgano constitucionalmente autónomo es un poder, porque cada uno de ellos ayuda al check and balance. Pero más allá de eso, que es una definición básicamente de clase, desde una perspectiva... Sí, eso no se claro, o sea, no, lo que pasa es que si tú revisas la Constitución Política del Estado, la Constitución Política del Estado te dice, son 3 poderes del Estado, o sea, eso no hay discusión, o sea, poder del Estado definitivamente no es. No, pero la doctrina contemporánea te dice, no, es poder porque finalmente eso ayuda a contrapesar el resto de poderes, ¿no? Alguna vez el electoral fue un poder, pues, ¿no? Exacto. El poder electoral ya no lo sé. Entonces en eso sigue siendo un poder. Exacto, dentro de la... exacto, pero más allá de eso, cuando la Junta de Fiscales Supremos o el fiscal de la Nación sale a dar un mensaje a la Nación, deja de convertirse en un operador imparcial y se convierte, como tú bien indicas, en un rol político. Y lamentablemente se espera que el Ministerio Público no tenga un operador o no tenga un rol político, ¿no? Es más, yo creo que el Ministerio Público necesita una profunda reforma y probablemente una forma de seguir el ejemplo es el Poder Judicial. El Poder Judicial, justamente para impedir eso, el presidente del Poder Judicial es alguien que no tiene jurisdicción. Entonces el presidente del Poder Judicial puede hablar cuando hay alguien porque no tiene jurisdicción, no conoce casos, no juzga, no hay casos. En cambio el fiscal de la Nación no puede emitir ese tipo de pronunciamientos porque además de ser el representante del Ministerio Público, investiga a todos los aforados. ¿Pisó el palito entonces? Yo creo que es parte de ese proceso de conocer el cargo, de entrar en una coyuntura en la que se siente la necesidad de hablar de lo que hoy se denomina justicia paralela, la justicia mediática, y crear un espacio de debate ajeno al cauce regular del ordenamiento jurídico. ¿Cómo crees que resuelva el Tribunal Constitucional estos 4 decretos legislativos que la Fiscalía ha declarado inconstitucionales? O sea, ¿declarará inconstitucionalidad material y formal de estas reformas normativas? Yo creo que puede haber, en el caso, probablemente en el caso que haya mayor discusión, va a ser en el caso respecto a la prescripción de los delitos de lesa humanidad. Probablemente ahí puede haber algún grado de discusión que el tribunal ampare, ¿no? En tanto que hay una corriente de derechos humanos que habilita justamente a prolongar el plazo prescriptorio casi de manera ilimitada. Creo que entra en la Corte Penal Internacional. Exacto. Entonces, en ese supuesto, pero en el caso del crimen organizado no va a ocurrir eso. O sea, finalmente la ley y la Constitución política es clara. El titular para establecer qué cosa es delito y qué no es delito en el Perú es el Congreso. No puede gustar, no puede gustar, pero la carta de definir qué cosa es delito y qué cosa no es delito es el Congreso de la República. Así es. Ellos también van a definir, ¿no? Si queda la investigación preliminar en manos de la policía. Claro, de aprobarse esto, por supuesto. Sí, pues. Pero por eso no se ha quedado brazo cruzado la Fiscalía. Ya sí, claro. No sería al revés, porque si la policía no podría hacer eso por ser un ente claro, le correspondería al ministro, ¿no? Le correspondería al Ejecutivo, así es. Doctor Jorge Zúñiga Escalante, hemos tenido muchísimo el agrado de tenerlo aquí en estos estudios Perú, hablando claramente de 3 enfoques y sobre todo algo que nos concierte como peruanos, algo que está en sobresalto aquí en un país muchas veces de opereta, en un país con una democracia un poco laxa, pero amamos nuestro Perú y seguimos haciendo lo propio. Agradezco vuestra presencia en estos estudios, muchísimas gracias por tu tiempo, sobre todo por las enseñanzas y sobre todo por responder en forma clara y directa ante las preguntas hechas por el conductor y también por las personas que han intervenido, que seguramente más adelante habrá más preguntas, te rogaría que las respondas, ¿no? Claro que sí, no, en principio agradecer la gentil invitación tuya, Néstor, pero también aquí de Voz Perú para poder estar con ustedes, con el mayor de los gustos, y espero que hayamos podido coadyuvar un poco al debate. Así es, muchísimas gracias, amigos televidentes, estuvimos con don Jorge Zúñiga Escalante, y muchas gracias, y nos vemos la siguiente semana recordando la captura del siglo y a Ismael Guzmán Reynoso. Ya vendrá un especialista del GI o 2. Con permiso y muchas gracias, Jorge. Gracias. Gracias.